Buenas tardes, hermanos. Continuando con el estudio de quién es el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, seguimos como para entrar en contexto, vamos al libro de Romanos, que fue lo último que vimos en el estudio anterior. Romanos capítulo 8, versículos de 9 al 15. Y dice lo siguiente: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos claramente que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es lo mismo. O sea, no es que son dos espíritus, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo, sigue diciendo el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí vemos claramente, hay muchísima información, ¿no? Como dijimos al comienzo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es lo mismo. Y en el Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, si Cristo mora en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Porque si estamos llenos del Espíritu, no mora el pecado en nosotros. O sea, sino más el Espíritu vive a causa de la justicia, o sea, la justicia de Cristo mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros y su Espíritu nos lleva a las obras. Y versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y quién levantó el cuerpo de Cristo? Si él dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Acordémonos que en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. La pone de su propia voluntad. Él muere porque Él decide morir, dice, y la pone para volverla a tomar. Y vuelve en el versículo 18 de Juan, dice, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo, dice Jesús, porque Él es la vida. Acuérdense, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, ¿quién levantó de los muertos a Cristo? Su Espíritu. Él tenía poder para dejar su vida, como dijo en la cruz, consumado es, y entregó su Espíritu, y tenía poder para volverla a tomar, porque Él es Jehová hecho carne, es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, ese Espíritu es el que mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo el versículo 12, así que hermanos, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, como dice el versículo 13, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, fíjense, viviréis. O sea, solamente a través del Espíritu Santo podemos morir a la carne, podemos morir al yo, podemos morir al ego. Es una decisión diaria que tenemos nosotros que poner en las manos del Señor. Decir, Padre de los cielos, yo decido morir al yo para que tu Espíritu more y habite hoy en mí. Como dijo Pablo, ¿no? Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces, es una decisión diaria. Y en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense de vuelta, vuelve a hablar, vuelve a decir, esta vez, por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acá dice claramente cuáles son los hijos de Dios. Ese es un lindo tema para poder tocarlo en otra ocasión. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Versículo 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, solamente clamamos Abba Padre porque Él nos adoptó y porque su Espíritu está obrando y morando en nosotros. Como dijo Pablo, ¿no? en el libro de Gálatas, cuando dijo, ahora por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es lo mismo, prácticamente las mismas palabras. Solamente podemos clamar al Señor a través de su Espíritu. Y también entender que nosotros no es que lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió primero y nos trajo de las tinieblas del mundo que vivíamos, del lodo cenagoso nos rescató nuestro Padre y nos trajo la luz admirable en Yahshua HaMashiach, en Cristo, ¿no? Nos trajo a esa luz que brilla delante de nosotros cada día. La luz de su palabra, la lumbrera. Entonces, ahora podemos ir nuevamente. ¿Se acuerda que habíamos empezado este estudio en Juan 14? Juan capítulo 14, que habla del otro consolador. Vamos a ir a Juan capítulo 14 a partir del versículo 15. Del 15 al 23. Y dice lo siguiente: si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En estos versículos hay mucha información, ya que si nosotros podemos leer el versículo 16 de Juan 14, 16, donde Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, tomando ese versículo solo, y sacándolo de contexto, nos pueden dar a entender de que este otro consolador es otra persona. Pero como venimos viendo en la verdad, que hay una sola, la verdad es una cadena de verdad, o sea, una cosa nos va a mostrar, un versículo nos va mostrando otro, y nos va abriendo la mente, y nos va mostrando la verdad panorámicamente, ¿no? Y vamos entendiendo esa verdad cada vez mejor, nos vamos asentando en esa verdad. Entonces, muchos toman este versículo de Juan 14, 16 para hacerle decir lo que no dice. ¿Sí? Para hacerle decir a la palabra que lo que no dice, porque no vamos a buscar desde el Génesis hasta el libro de las Revelaciones, del Apocalipsis, no hay un solo versículo, por ejemplo, que diga que el Espíritu Santo es una persona.
No existe un versículo que no dice un así dice Jehová, que diga que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? No lo va a decir, porque lo que venimos viendo hasta acá dice que el Espíritu Santo es Cristo morando en nosotros. No es otra persona, sino que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Cristo mismo morando y transformando nuestra mente y nuestro corazón a su imagen y semejanza. Pero este versículo de Juan 14:16 es bueno comprender, ¿no?, que cuando dice otro consolador, la palabra consolador en el griego es la palabra parakletos, que significa abogados. Entonces, la misma palabra nos revela quién es nuestro abogado. Y si vamos por un minuto teniendo el dedo marcado, ¿no?, acá en Juan 14, porque vamos a seguir en Juan 14, vamos a 1 de Juan 2:1, y en 1 de Juan 2:1, el mismo Juan nos revela quién es el abogado. Dice, 1 de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Él es nuestro abogado, Él es nuestro consolador, Él es ese Espíritu de verdad que es derramado sobre sus hijos después que Él asciende a los cielos. Él mismo tenía que irse, era necesario que se vaya. ¿Por qué? Porque estando en carne no podía estar en todos los lugares a la vez. Entonces era necesario que Él se vaya. Por eso le sigue diciendo, en el versículo 17, le dice, versículo 16 dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce. El mundo no lo conocía a Cristo, pero vosotros, le dice a los discípulos, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense qué clara que es la palabra. ¿Quién era el que moraba con vosotros en ese momento? Cristo mismo. Él vino, el Dios hizo carne y habitó entre nosotros y moró entre nosotros. La palabra viviente vino, porque Jesucristo es la palabra. Él vino y moró con nosotros, moró con los discípulos en ese momento y estaría en ellos luego que Él ascendiera a los cielos. Vendría como espíritu, como espíritu. Fíjense qué clara que es la palabra. Porque el Espíritu, también entender que el Espíritu de verdad que habla Juan 14:17 es Cristo mismo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie dice, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Cristo en nosotros. Por eso sigue diciendo el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Quién vendrá? Él, Jesucristo. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice el Señor Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, porque Él vive, vosotros también viviréis. ¿Por qué? Porque Él vive y mora en nosotros. Y dice en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Alabado sea el nombre de Dios, Él morando en nosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo en vosotros, dice. Por eso tenemos que comprender cuando Dios habla, por ejemplo, lo que dice en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, Jehová es uno, ¿no? Y esto que estamos viendo acá, estamos viendo que el Espíritu es Cristo mismo. Y Cristo decía que Él era uno con el Padre, ¿no? Si quieren vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, dejamos igual marcado porque vamos a seguir un par de versículos más en Juan 14. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, del 3 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6.
Dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Fíjense, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerda lo que habíamos leído en un comienzo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense lo que dice este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de esa verdad, que es Cristo. Y dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. El Espíritu Santo no es el mediador. El Espíritu Santo es Cristo morando en nosotros y haciendo esa obra maravillosa de transformación. Es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Volviendo a Juan, capítulo 14, versículo 21, sigue diciendo el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los guarda, fíjese que dice que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se iba a manifestar el Señor a nosotros? A través de su Espíritu. Por eso Judas le pregunta, por eso Judas, en el versículo 22 le dice, Judas le dice, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No entendía Judas. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. La pondrá por obra, la comerá y la pondrá por obra. Y mi Padre, dice, le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué claro. O sea, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios y guardarla. ¿Qué es guardarla? Atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y el Señor dice que aquel que viva, que coma su palabra, el que lo ama y guarde su palabra y viva de acuerdo a lo que Él dice, dice que su santo, que su Espíritu, que Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Gracias por esta promesa. Por eso, en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 26, dice el Señor Jesús, pero cuando venga el Consolador de vuelta, el Paracletos, el abogado, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que va a dar testimonio acerca de Cristo? Dice, el Espíritu de verdad. Entonces, ¿quién da testimonio acerca de Cristo? Vamos a ver que la palabra responda a esa pregunta. Juan 8, versículo 18. Juan 8, versículo 18. Dice el Señor Jesús, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, lo que dice en Juan 15, 26, que el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí, lo contesta con Juan 8, que dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Porque el Espíritu Santo da testimonio del mismo, porque es Cristo mismo morando en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso es tan importante alimentarnos de la palabra de Dios, para no ser engañados. Porque en Mateo 24 dice que en este tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo del fin que estamos viviendo, dice que aún los escogidos,
el enemigo va a tratar de engañar. Aún a los escogidos va a tratar de engañar. Por eso es tan importante alimentarnos con la palabra. El maná de vida, el pan de vida. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7. Juan capítulo 15, versículos de 4 al 7. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gloria al Señor. El versículo 4 de esta serie de versículos que leímos dice claramente, Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanece el Señor en nosotros? A través de su Espíritu, a través de su palabra. ¿No? ¿Se acuerdan que leímos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Fíjense que solamente podemos llevar frutos de justicia a través de su palabra, a través de Cristo, a través de su Espíritu. Dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Cristo es la vid verdadera, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo, dice Jesús, en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer, nada. El pámpano fuera de la vid no es pámpano. Entonces tenemos que permanecer unidos a la vid. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan fuera, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense la permanencia, permanecer en la palabra de Dios. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos en la palabra y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, todo lo que vamos a pedir va a ser de acorde a ¿qué? De acorde a la voluntad del Señor. Entonces el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, lo que me vayan a pedir va a estar de acorde a de acorde a mi voluntad. Entonces todo lo que ustedes pidan les va a ser hecho. Esa es la promesa maravillosa que tenemos como hijos de Dios. Permanecer en la palabra para que Cristo permanezca en nosotros. Ahora, permanecer en la palabra es ir contra la corriente de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, como dijo Jesús, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Nosotros tampoco somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Hoy estamos circunstancialmente, nos toca vivir acá, para la gloria del Señor, para poder dar testimonio de lo que es permanecer en la palabra de Dios y vivir por el Espíritu de Dios, que es Cristo morando en nosotros. Y agradecemos al Señor por eso. Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las persecuciones, porque todo aquel, dice la palabra, todo aquel que quiera permanecer en Cristo Jesús, como decía recién acá en el versículo 4, padecerá persecución. Pero nosotros nos gloriamos en eso, porque sabemos que cuando mínimamente podemos pasar por alguna de las tribulaciones que pasó Jesucristo por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. En Juan, capítulo, para ir cerrando ya prácticamente, en Juan, capítulo 6, versículo 63, dice el Señor Jesús, el Espíritu, Juan capítulo 6, versículo 63,
Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice el Señor Jesús, escuchen bien, son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, el espíritu es Cristo. Las palabras que yo he hecho, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida para nosotros como hijos de Dios. Entonces tenemos que nutrirnos cada día con la palabra de Dios, pasar tiempo con nuestro Señor, conocer a nuestro Dios, permanecer en su presencia a través de su palabra, comiendo el maná de vida cada día y pidiéndole al Señor dirección desde lo alto para entender su palabra, porque todos seremos enseñados por Jehová. Esta es una promesa maravillosa que tenemos en el libro de Jeremías, que en este tiempo seremos enseñados por Jehová mismo. Jeremías capítulo 31, ya para ir terminando, dice, Jeremías capítulo 31, versículos 33 y al 33 y 34, dice la palabra de Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¡Qué maravilla! Esa es la promesa del Señor para nosotros, para este tiempo, que no seremos enseñados, dice, por nuestros hermanos, sino que seremos enseñados por Jehová mismo, por su palabra viva, que vive y mora en nosotros. Para terminar, hermanos, con el tema del Espíritu, vamos a Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13. Para terminar esta parte, ¿sí? Vamos a continuar. Finalmente va a haber una tercera parte, Dios mediante, que estaremos posteando pronto. Dice, Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podréis sobrellevar, no la van a poder soportar ahora. Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hermanos queridos, estamos viviendo, creo que el tiempo más solemne en la historia de este planeta. Vemos como delante nuestro se están cumpliendo las profecías bíblicas que el Señor nos dio en el Antiguo Testamento, que el Señor nos dio en el libro en el Nuevo Testamento, en su palabra, en el pacto, en su palabra nos dijo las cosas que iban a suceder en este tiempo, y vemos cómo se cumple día a día, se están cumpliendo todas estas cosas delante de nuestros ojos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pero sabemos que antes que venga nuestro Señor, va a venir la gran tribulación cual nunca hubo en la historia de este planeta. Pero el Señor dice que nosotros pasaremos por eso. Y que seremos la luz que iluminará con la gloria de Dios este planeta. ¿Por qué? Porque va a ser ese espíritu de verdad, va a ser derramado sobre todos aquellos que se hayan preparado para esta gran tarea. El pueblo de Dios que no pertenece a ninguna denominación, un pueblo escogido por Dios que busca al Señor de todo corazón, que tiene hambre y sed de justicia y quiere conocer esta verdad y quiere adorar al Dios verdadero, va a ser instruido por Dios y va a ser capacitado por Dios. Y dice que, como dice en Apocalipsis, dice, y
este mundo será iluminado con la gloria de Dios a través de este pueblo. Hermanos queridos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La venida de Yahshua HaMashiach está cerca. Preparémonos, hermanos, porque como leíamos en Mateo 24, en el audio anterior, cuando la promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que cuando veamos todas estas cosas, cuando veas todas estas cosas, Mateo 24:33, conoced que está cerca a las puertas, está hablando de su venida. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Hermanos queridos, que Jehová los bendiga, que oremos pidiendo discernimiento al Señor, pidiéndole al Señor que nos conocerlo y pidamos también, hermanos, cada día el derramamiento del Espíritu Santo, porque este Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a toda la verdad. Este Espíritu de verdad, como habíamos leído recién acá, es el que nos va a hacer saber todas las cosas que van a venir. El Señor va a abrir nuestras mentes y Él nos va a instruir y nos va a decir qué es lo que debemos decir. Pero mientras tanto, tenemos que seguir nutriéndonos con la palabra de Dios. Hermanos, que Jehová los bendiga y nos vemos pronto para terminar con el estudio de quién es el Espíritu Santo.